doctor José Juan Rodríguez Sendín es un médico con una larga tradición de compromiso con la profesión médica. Es un médico de familia, perteneciente al Cuerpo Nacional de Médicos Titulares, y ha sido presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España desde el 2009 al 2017. Presidente de la Comisión de Deontología de Toledo desde el 2017 y también desde este mismo año es presidente de la Comisión Central de Deontología del Consejo General de Colegios Médicos de España. Por lo tanto, es una persona muy adecuada para que tratemos de este tema candente, como es la eutanasia. La pregunta primera que le podría formular es, ¿qué sensación le provoca la publicación de la Ley Orgánica para la Regulación de la Eutanasia? Yo diría que muchas sensaciones, ¿no? Pero una de ellas es que a mí me hubiera gustado que fuera una ley para la atención de calidad al final de la vida, más que exclusivamente dedicada a la eutanasia. Y en relación a las sensaciones, la sensación es de desasosiego, de intranquilidad, siempre que un paciente, pensando en un paciente, te pida que quiere morir precozmente. Pero igual que pensar en eso me produce una intranquilidad y un desasosiego, pero también me lo produce el pensar en aquellos pacientes míos que sufrieron de forma atroz, terrible, tremenda, con un gran sufrimiento moral y que desean morir porque no tienen ninguna esperanza con el futuro de su vida. Todo me produce una sensación tremenda, ¿no? Depende, ¿no? Depende, el hecho de provocar la muerte es una sensación terrible, tremenda, el pensarlo, y una sensación tremenda también el sufrimiento extraordinario de los pacientes, ¿no? Entonces estamos hablando del derecho a decidir. Pues sí, efectivamente. El derecho a decidir es algo que... Yo siempre en mi vida profesional he hecho siempre una cosa, y es que cuando he tenido dudas me lo he aplicado a mí mismo o a mi familia. Me he puesto en lugar, o yo en lugar de aquel que me hace la pregunta o de aquel que tiene un problema, o he puesto a mi madre o a mi padre. Y entonces yo he pensado, cuando llegue mi final o llegue el de mis seres queridos, ¿qué me gustaría que ocurriera? ¿Decidiré yo o quiero que decidan por mí un médico o quien sea, ¿no? O otra persona? Y yo tengo clarísimo, quiero decidir yo, lo tengo claro, con mis principios, mis valoraciones, que no sé hasta dónde aguantaré ni llegaré, porque esta es otra. El médico habitualmente, hasta que no llegamos ya muy avanzada a la edad, no tenemos experiencias complejas, las experiencias complejas ni tan complicadas que tiene la vida y que tiene la enfermedad y que tiene el sufrimiento. Luego es difícil ponerse en lugar de un paciente que sufre cuando simplemente ves el sufrimiento, no lo tienes, no lo has tenido. No es lo mismo, ¿eh? No tiene nada que ver. Y por eso, como yo no sé qué me va a pasar cuando llegue mi final, no sé hasta dónde aguantaré ni qué decidiré. Yo no lo tengo nada de claro. Sí tengo claro que quiero decidir yo. Esta es mi posición. Y en consecuencia, aunque soy médico y porque soy médico, quiero que todos mis pacientes tengan la misma oportunidad que yo. Esta es lo que yo quiero, ¿no? Eso es de las cosas que tengo más claras. Y después, evidentemente, la vida deparará lo que tenga que deparar. Por lo tanto, ¿crees que era necesaria una ley orgánica para regular la atención al final de la vida? Bueno, también te voy a responder, no voy a huir de la pregunta, te voy a responder. Lo que yo querría que hubiera ocurrido es que en aquellos todos espacios donde especialmente algunas especialidades, medicina de familia, intensivistas, anestesistas, médicos geriatras, médicos internistas, tenemos momentos en nuestra actuación al final de la vida que no están bien previstos, no están bien legislados, nuestras obligaciones, nuestros derechos, y todo depende del médico que interprete. Es decir,
tenemos clara inseguridad jurídica. Y la seguridad jurídica es un derecho constitucional que en este caso y en este momento final de la vida no ha llegado todavía donde debía de llegar. Por eso yo decía que a mí me hubiera gustado que la ley legislara todo lo relativo al final de la vida. Y cuando hablo de esto, ¿a qué me refiero? Me refiero a ensañamiento terapéutico, a lo que se llama intencionadamente obstinación terapéutica. A mí no me gusta, hay veces que sí es obstinación, pero hay veces que es ensañamiento. No está bien previsto el rechazo del tratamiento, no está bien previsto la muerte cerebral, está previsto en la ley de trasplantes, pero de aquella manera solamente la muerte cerebral del tronco encefálico no está bien prevista, no está bien previsto los rechazos o no está bien previsto el hecho del tratamiento forzoso. Todo esto crea una extraordinaria inseguridad jurídica y va contra los principios constitucionales del derecho que tenemos a que nos ordenen la vida con legislación que no nos atormente y que sepamos muy bien qué tenemos que hacer o no tenemos que hacer en cada momento. Y esto lo ha ocurrido. Y también va en contra de la prohibición que tiene la Constitución sobre la arbitrariedad. Todo esto queda, salvo la eutanasia y el suicidio asistido, que sí está previsto en el Código Penal, todo lo demás solamente tiene como referencia el Código Deontológico. Y esto crea, y lo está creando y ha creado muchísima inseguridad. Después del caso Leganés, acuérdate, Joan, después del caso Leganés, ha habido, lógicamente, no está cuantificado, muchísima inhibición en unos casos y obstinación en otros, que son los dos momentos más críticos del quehacer del médico. Me inhibo porque no tengo claro o me pongo en plan obstinado de forma que esto que dure lo que tenga que durar y hasta ahí llegamos. Es decir, el caso Leganés creó en todo este ambiente, de todas esas especialidades, una sensación de inseguridad que no ha sido suficientemente bien definida, pero que a mí me consta en referencias concretas de lo que es mi entorno, de yo no hago, yo me inhibo, yo me quedo quieto, porque no sé muy bien. Y no te digo nada cuando hablamos de sedación en el paciente terminal, ¿no? Por ejemplo, que es otra de las situaciones donde hay muchos médicos que, bueno, que no se sienten cómodos con esto. ¿Esto había que regularlo? Claro que hay que regularlo. Yo creo que había que regularlo con buena intención. Lo que pasa es que como genera tanta polémica, lo que ocurre es que la misma autoridad, el mismo legislativo se inhibe porque no se acaban de poner de acuerdo. Luego yo creo que hay una previsión en la ley que tiene cierta utilidad para esto, pero que desde mi punto de vista es insatisfactoria e incompleta. Pero, a ver, esto de judicializar el acto médico es peligroso, ¿no? Porque es que, claro, la buena práctica médica no debe ser libre y una relación médico-paciente por su complejidad. Pretender que todo esté en la ley, todo esto es muy difícil, ¿no? Y no es precisamente esta confianza médico-paciente lo que evita precisamente ir a juicios, que no tenemos los códigos deontológicos. Todo en su justa medida. Mira, antes de que estallara la pandemia, en el 2019, hubo dos casos extraordinarios, iguales en principio, judicializados precisamente por falta de previsión. Dos casos, y ocurre muchas veces, es decir, donde estaba indicada la no reanimación de una paciente en estado terminal y por voluntad de la familia hubo que reanimarla en un hospital de España, no voy a mencionarlo, y intervino el juez. Y al contrario, en otro lugar distinto, la familia no quería que se reanimara a la paciente y los médicos se empeñaron en que había que hacerlo. Y se judicializó. Se judicializa sobre todo cuando no está claro cuál es el comportamiento que hay que tener. Cuando no está claro. Es decir, hay que buscar un equilibrio entre la previsión deontológica, que está bastante clara en lo que hay que hacer y lo que no hacer, y lo que la ley puede obligar o no obligar. Porque si no, quien tiene que interpretar y va a interpretar es el juez, que también actúa por sus principios morales. ¿Me explico? Cuando no está previsto en la ley, el propio juez es el que interpreta. Son los tribunales los que acaban haciendo cada uno lo que le parece. Por cierto, en los casos que te he mencionado, las sentencias fueron distintas. Entonces, se judicializa cuando no está clara la ley. Pero es que además el principio de seguridad jurídica lo que pretende es que podamos tener un futuro de comportamiento y una vida diseñada de acuerdo con las leyes. El código deontológico lo que hace es ir más allá de la propia ley para acabarla de interpretar y de ajustarla, pero no es suficiente como principio básico en un desarrollo que tenemos en este momento en la sociedad para unas cosas. No es posible, no es suficiente. Y así nos pasa.
podría decirlo, luego me preguntas, oiga, ¿la propia relación médico-paciente es suficiente? Claro que es muy interesante y muy importante, pero no la podemos hacer solamente depender de ella, porque tampoco el ser médico es una garantía absoluta. Tenemos médicos de todos los colores, ¿no? Y tenemos comportamientos de todos los colores. Entre otras cosas, no puede depender solamente del médico, también del paciente y de la voluntad del paciente. Y hoy día no podemos escurrir ese principio, que es básico, es el de la autonomía de la gente. Para eso están los jueces, precisamente cuando hay algún... Claro. Pero lo que queremos es precisamente que cuando quede claro que cada uno tenga una posición determinada, probablemente se judicialice menos, ¿no? Pero cuando esto no está claro y hay una parte que tiene una extraordinaria preponderancia sobre la otra, surgen estas discrepancias en el mundo en que estamos, ¿no? Yo creo que el equilibrio justo estaría, y hay que hacer un esfuerzo por ese equilibrio de otorgar a cada parte la capacidad de responder que tienen, ¿no? ¿Y qué dice el Código Deontológico en el capítulo 6, dedicado íntegramente al final de la vida, y en el 3, dedicado a la relación médico-paciente? Pues lo dice todo, dice algo que hace muchos años ya lo sabíamos, e incluso la Iglesia lo ratificó, pero toda la Iglesia no lo ha respetado tampoco, ni la profesión tampoco, que es que la sedación en el paciente terminal es una buena práctica médica. Sí. Pero claro, incluso cuando es una buena práctica médica hay que interpretarla, porque lo que se hace tanto en la situación de necesidad de analgesia profunda o analgesia potente y en la necesidad de sedación es los tiempos en los que se aplica. Y esto es muy difícil precisar. Porque claro, si yo aplico una sedación 5 horas antes del fallecimiento, pues es como si cantamos, bueno. Sin embargo, este ajuste, precisamente por la falta de seguridad y de previsión exclusivamente en el Código, no se ha hecho adecuadamente. Es decir, en la práctica de la sedación es una práctica todavía muy extraña al médico, que no sabe realizar porque le da miedo y donde es muy baja su aplicación. Y digo más, creo que es una de las causas fundamentales la resistencia a utilizar de forma precoz, potente, la analgesia, y en este caso la sedación, ha sido una de las causas por las que nuestra sociedad ha pedido que se regule la eutanasia, o sea, que como falta consecuencia del sufrimiento. Falta mucha formación a los que no son paliatólogos, claro. Pero ojo, nosotros hemos hecho un curso para formar a los médicos clínicos en sedación de 4 horas. Lo hizo Rogelio Altisén en Zaragoza y lo hice yo en Toledo. 4 horas, nada más. O sea, que no echemos siempre mano la culpa de la formación, la voluntad de hacer. La voluntad de hacer y la falta y las garantías de que no voy a meterme en un follón por hacerlo, que es cuando no hay seguridad jurídica y donde surgen los miedos, la inhibición de la que te hablaba antes. Y luego está previsto todo. Incluso en el próximo código, que todavía está sin aprobar, está previsto hasta el tema de la suspensión de tratamiento por muerte encefálica, que tampoco estaba previsto. Está previsto el tratamiento forzoso, está previsto todo, pero el código no es suficiente. El código puede ayudar mucho al médico, pero no es suficiente cuando la ley no está clara y puedes tener problemas, ¿no? ¿Qué implicaciones deontológicas tiene esta ley? Las implicaciones deontológicas son muchas y variadas. Fíjate si las tiene, que nuestro artículo 36, creo que es, no me equivoco del número, prohíbe taxativamente el acabar con la vida de nadie, aunque sea el propio paciente quien lo pida. Pero claro, nuestro propio código deontológico también es muy severo cuando afirma de la lucha tremenda que tiene que tener el médico contra el sufrimiento y cuando defiende de forma enérgica el principio de autonomía, el derecho a decidir de los pacientes. Es una ecuación complicada, ¿eh? Defender la vida, luchar contra el sufrimiento, proteger los intereses de los pacientes y respetar su derecho a decidir. En esa estamos. Precisamente en esa estamos. Este es el motivo por el que tenemos este debate, en eso estamos. Y hay que buscar una fórmula de respeto a los intereses para hacerlos convivir. Entonces, es muy potente el mandato que hace la ley
en el sentido de que refuerza un derecho de un ciudadano y a su vez nosotros tenemos en este momento, con la vigencia del Código, tenemos el claro mandato de no poderlo hacer. Pero, sin embargo, es un principio que había que revisar porque también lo deja absolutamente, lo minusvalora la adicional segunda cuando dice que no podremos castigar a ningún médico que incumpla el Código siempre que respete la ley. Y llevamos más de 1.200.000 abortos que han incumplido lógicamente el Código, no se les puede, que por eso surgió la adicional segunda. Luego, seamos consecuentes, hay que ser consecuentes en este sentido, hay que ser consecuentes en el sentido de que debemos de hacer compatible seguir defendiendo la vida, pero a su vez, lógicamente, habrá que respetar los derechos que otorga y la capacidad que otorga de decidir a los pacientes la ley actual y, en consecuencia, el médico podrá hacer siempre que pueda respetar lo que decía el paciente y, si no lo puede respetar, lógicamente, deberá objetar en conciencia, que es un elemento clave y crítico a la hora de poder hacer convivir este mandato y este derecho de los pacientes con nuestros principios deontológicos que todos los médicos deberíamos de tener, que, por cierto, no en esto todos estamos de acuerdo. Bien, es que hay muchos miles de personas hoy en día que mueren en España, como has dicho, por desgracia, sin aplicarles los cuidados paliativos. Y claro, con un sufrimiento intolerable y que además todo el mundo tenemos que estar en contra, ¿no? Pero también, por ejemplo, el año pasado murieron más de 55.000 personas en lista de espera precisamente de ayudas sociales por la ley de la dependencia y que no les han llegado estas ayudas. Claro, esto crea un sufrimiento añadido. ¿Qué deberían hacer los médicos ante las personas que piden la eutanasia y es libre esta petición cuando te encuentras encorsetado en un sufrimiento que es evitable o que no te llega a la silla de ruedas y estás cerrado en casa? Mira, yo he sido médico de cabecera toda mi vida y con la misma población, 40 años, 38 para ser más justo, y para mí lo que existe en un momento determinado es mi paciente, individualizado. El sufrimiento de mi paciente, de fulanito de tal, independientemente de las causas, en este caso totalmente injustificadas. El médico debe de ocuparse de su paciente independientemente de las causas que provoquen el sufrimiento y la situación de ese paciente. Es él que me tengo que centrar, porque las otras no las puedo solucionar, son una quimera. Lo que no es una quimera es mi paciente. Entonces, en consecuencia, tú lo has comentado, son muchos miles de pacientes y has mencionado cuidados paliativos. Mira, esto hay que aclararlo. Los cuidados paliativos es un momento que tiene que utilizar el médico clínico y que solamente en un pequeño porcentaje tiene que utilizar, para no equivocarnos, de compañeros expertos en los mismos. Solamente en un pequeño porcentaje. El cuidado paliativo es el cuidado que efectivamente disminuye el sufrimiento de tu paciente y es imputable exclusivamente a todos los médicos clínicos que atienden a sus pacientes, sin más. Y eso es más del 90 y tantos % de los casos. Hemos hablado antes de la formación. Ahí está. Pero yo quiero insistir que es una gran disculpa para nosotros siempre hablar de formación. Yo quiero hablar de voluntad de hacer, de voluntad. Es decir, el médico que no quiere ir a ver a su paciente para agarrarle la mano simplemente, o que no quiere ir a ver a su familia, no es un problema de formación, es un problema de voluntad, de actitud, de formación. Como mucho admito que haya una necesidad de formación humanística en la carrera, en la licenciatura. Ahí sí. Pero no echemos siempre mano de la formación. Por ejemplo, es necesaria una formación para aprender a sedar, evidentemente, pero tendré que tomar la decisión de que quiero aprender a sedar. Si no tomo la decisión de que quiero aprender a sedar, es que no voy a aprender nunca. Y sobre todo tengo que tomar la decisión de que no tengo miedo de ir a ver a un paciente que está moribundo. Este es el problema, es un problema absolutamente de actitud. Lógicamente tiene que haber una complementariedad, evidentemente formativa, y que hay que buscar. Pero, mira, te voy a decir algo, Joan. Mira, en el curso del que hablábamos antes, de un curso para enseñar a la sedación en Toledo, de un montón de médicos colegiados que tenemos que pudieron estar afectados por la misma, solamente asistieron al mismo 23. Ya pasa esto. Bueno, los demás no deben de tener problemas. Debía ser esto, ¿no? Entonces, por esto digo que tú mismo me has marcado la cantidad de gente que, como consecuencia de todas estas razones, no es atendida adecuadamente al final de su vida.
Este es el motivo, esta es la preocupación. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Contemplamos esto exclusivamente desde nuestra visión de médicos o le damos juego al que está sufriendo? Esta es la pregunta del millón. ¿Opina el que está sufriendo o lo damos solamente depende del médico que le toque? Lo que pasa es que Te pregunto, ahora te la hago yo a ti. pensamos en el buen médico. O sea, vamos a ver, si uno ejerce mal la medicina, soy cirujano, si opero mal, no discutamos. Si me denuncian y me enganchan, pues me han enganchado, ¿no? O sea, y es lo que deberían hacer, ¿no? Pero un buen médico no puede abandonar al paciente que sufre por cualquier excusa. O sea, y mucho menos, ¿no?, como dices, si encima sabe el método. Yo no lo concibo, vamos, no concibo un buen médico que vea sufrir a un paciente y que no llegue con él hasta el final. Creo que esto es ser un buen médico, ¿no? Al menos así. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo de que esa es la clave que ahora de la que nos debatimos, el cómo podemos seguir atendiendo de la mejor manera a nuestros pacientes con un objetivo. En vez de negar y preocuparnos si es adecuada, que bien o no, porque ya está ahí la ley, ha sido aprobada, debemos ahora de preocuparnos de que haya el menor número de pacientes que la deseen. Esa es mi preocupación. Claro. Si mi paciente, por lo que sea, por la razón que sea, como los que he tenido la desgracia de que se me han suicidado, desea morir porque no aguanta más, porque no tiene ninguna esperanza, porque no tiene ninguna esperanza en la vida, pues lo tendré que lamentar. Pero mi papel será buscar la fórmula para que eso no ocurra. Ese es mi compromiso. ¿De acuerdo? Y después, una vez que el paciente haya tomado la decisión, yo no le podré abandonar hasta el final. Podré no tomar la decisión de realizar el acto, pero no podré abandonar ni a él ni a su familia, por cierto, que sufre a la par que él, ¿no? No lo podré abandonar. Y esto es uno de los temas en los que nos debatimos ahora, ¿no? Si objeción de conciencia sí, sobre esto o no. Esta es la un buen médico, como tú lo estás diciendo, ¿no?, que debe preocuparse y atender a su paciente hasta el final, porque desgraciadamente no los podemos curar a todos, nos morimos nosotros también, o sea que ya estamos en ello. Entonces, actualmente con la sedación, incluso sedación terminal, se están solucionando los que entienden y saben y quieren, o sea, están solucionando el 99% o más de los casos. O sea, cuando tú ves que no puedes, que no haya medicación posible y te lo pide el paciente, evidentemente, porque no quiere seguir, entonces le aplicas una sedación. Por eso era el tema de decir, ¿por qué esta ley? ¿Es que hay una falta de confianza o el peligro? No sé, no entiendo yo. La ley, hay una gran demanda, había una gran demanda social, se diga lo que se diga, porque la expresión está en el resultado que ha habido y en el resultado del Parlamento. Negar eso es absurdo, otra cosa es que no nos guste. Es que no me extraña con los datos que no nos gusta, no nos gusta, pero los datos son los que son. Pero es más, te tengo que recordar que la Convención de la Profesión Médica Española, donde están convocadas comisiones deontológicas y juntas directivas del año 2018, con una ponencia absolutamente en contra de la regulación de la ley de eutanasia, por ley de eutanasia, que la hice yo, no tengo que apelar a nadie, el 53% de los asistentes, que son aproximadamente el 50% de toda la corporación, que allí asistieron, votaron, 53% votaron a favor de que se regulara. Quiere decir esto que algo estaba pasando que no teníamos todavía previsto. Esto hay que decirlo, porque es que, entonces, si esto es así y la sociedad por medio de los representantes ha legislado lo que ha legislado, independientemente de que nos guste o no nos guste, para unos más y para otros menos, lo cierto es que ahora tendremos que deontologizar la ley. No sé si la palabra es correcta. Tenemos que introducir el máximo de deontología en el desarrollo y en la aplicación de la ley, porque ahí está. Entonces, cuando dices tú que es verdad que si aplicamos los cuidados paliativos y la sedación en su momento justo y las ayudas, sí, el 99%, el problema es que nos queda un 1%. Y ese 1% es el que se le otorga al ciudadano, ahora la ley le otorga al ciudadano la capacidad de decidir y pedir anticipadamente el terminar con su vida cuando está rodeada de mucho sufrimiento. Fíjate que están excluidos, lógicamente, también de momento, los del profundo sufrimiento moral, que por cierto es un sufrimiento terrible, que no tiene mucha justificación en algunos casos. Es decir, el sufrimiento moral también ocurre a aquellos que están acomodados en esta vida, ¿no?
Es decir, eso no está bien resuelto y eso no lo prevé la ley, el gran sufrimiento moral. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, yo apelo, primera cuestión, apelo a que intentemos procurar que haya el menor número de pacientes posibles que deseen eso. Ojo, hay mucho trabajo por hacer. Eso sí que es un compromiso. Y segundo, tendremos que respetar el derecho que la ley otorga, tras la información oportuna a los pacientes que cumplidamente lo soliciten, lógicamente, y cuando no podamos hacerlo, tendremos que objetar en conciencia. Sí. Bueno, o sea, estar a favor de que el paciente viva el tiempo que tenga que vivir de la mejor manera posible, ¿no? Y con el menor sufrimiento. Esto requiere ya no solo los médicos, sino una comisión interdisciplinar, vamos, atención de distintos otros, porque el que ha perdido las ganas de vivir, pues hay que intentar buscarle que tenga ganas de vivir, no abrirle la puerta para que se vaya. Creo que esto es una salida, diríamos, precipitada, diríamos. Entonces aquí se me plantea, porque la Asociación Médica Americana, LAMA, ya dice que la eutanasia no es un acto médico, y la Asociación Médica Mundial también aboga totalmente en contra, ¿no? Y los códigos de deontología, bueno, tienen un nivel de exigencia ética mucho más alta que la ley. O sea, una cosa es lo que has dicho, ¿no? Que diga que, bueno, como está en la ley, yo no puedo sancionar a este médico, pero otra cosa sería bajar el nivel ético de un código deontológico porque una mayoría en un parlamento ha acordado una cosa. Yo creo que nivel ético mínimo civil y luego hay los niveles éticos superiores, ¿no? No sé, ¿qué opinas de esto? Mira, yo sabes que estuve 8 años en la Asociación Médica Mundial, representando a España, y la Asociación Médica Americana, esa misma que tú mencionas, sin embargo, no admite el concepto de obstinación terapéutica. Hay muchas razones que habrá que discutir por qué las asociaciones defienden y no defienden unas ciertas posturas. Te puedo decir que no tiene, digamos, que las razones por las cuales no admiten esa posición no tienen nada que ver con, bueno, pues el respeto que se supone y la defensa tal. Es decir, lo dejaremos para otro momento. En relación a esto que tú dices, tienes razón, pero es que el problema es que los códigos de ética, y no hay más que revisar la evolución de los mismos, sus artículos no son hechos inmutables y valores absolutos. Nos debemos exclusivamente a intentar hacer un consenso de mínimos para poderlo sacar adelante y que participe de todos la colegiación, por una razón, porque tampoco constituimos una asociación en exclusiva donde se afilia a la gente que quiere y la que no está. Eso al principio los hipocráticos eran hipocráticos porque querían ser hipocráticos, pero los colegiados no son colegiados porque quieran ser colegiados, sino por obligación. Esta lucha de y la si delegación, tiene que ser no es lucha. Fíjate tú, lo quiero aclarar que es muy importante. La colegiación no la manda la Constitución, pero sin embargo la ley que nos permite sancionar y otorga a los colegios la exclusiva de la vigilancia, de la regulación y de la aplicación del código con castigo, si llega el caso, es la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. Y la razón que esgrimía la LOPS para otorgarnos esto era nada menos que unificar los criterios y buscar la integración de toda la actividad asistencial en función de los beneficios que tiene que tener el paciente y el Sistema Nacional de Salud. Claro, con esto en la mano no es posible que esa ley previera que nos va a otorgar un poder a los colegios en exclusiva para que tú seas el que contravenga la propia ley. Va a ser raro, ¿no? Entonces, ¿qué es por lo que yo abogo? Yo abogo por seguir defendiendo la vida, porque es algo extremadamente interesante y muy importante para la sociedad, con la mayor calidad posible, pero respetar el principio que se nos olvida con facilidad, el tercero y el cuarto, autonomía y justicia, y otorgar al paciente la capacidad de hablar, decidir y tomar su decisión respecto a la vida. Porque me parece más interesante, y esta es una llamada de atención, a considerar en primer lugar al que sufre, al que está pasándolo muy mal, independientemente de las razones que haya, que a nuestra propia posición personal, que por cierto no sabemos cuál tendremos cuando nos llegue el final a los propios médicos. Y en ese debate de locos, si tú a mí ahora me preguntas, Juanjo, ¿tú objetarías? Te hago yo la pregunta para no escaparme de la misma, me la hago a mí mismo. Yo te diría, depende.
¿Y sabes por qué diría depende? Si me acuerdo de 5 casos concretos que tuve entre el 80 y el 90, te diría que no, objetaría. Si pienso en algunos pacientes que me han pedido por sufrimiento moral acabar con la vida, cuando todavía les queda vida y cuando todo pudiera ser tratable, modificable o solucionable, de ninguna manera pudiera darle a nadie ese papel. Esto es extremadamente complicado. Por eso me parece que tomar una decisión y objetar sin conocer a qué vas a objetar es imposible, y por eso estoy en contra de los registros, es un disparate. Es decir, oiga, ¿cómo voy a objetar en algo que no sé qué ha ocurrido? ¿A qué objeto? Esta era otra pregunta que tenía, ya cambiando un poco de tema esto, el hablar de los registros, o sea, de la objeción de conciencia. ¿Qué opinas de esta parte? Pues mira, absolutamente imprescindible. O sea, hay que decir, en honor a la verdad, que comparando con otras, nuestra LORE, nuestra Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, es extraordinariamente garantista. Y el que diga lo contrario puede ser que no te satisfaga, que no, como en mi caso, que me gustaría que regulara más cosas, puede ser que, pero es muy garantista. Es decir, hay que pasar por un procedimiento y con unas condiciones donde, por ejemplo, se excluye la posibilidad de que cualquier enfermo con sufrimiento moral, por ejemplo, por enfermedad mental, eso no va a ser nunca una razón para pedir la eutanasia. Si tiene un cáncer puede ser, pero por la enfermedad mental sí, y es mucho el sufrimiento moral que puede tener una persona. Bien, una vez dicho esto, lo que salva el respeto y la autonomía de los pacientes es en la previsión de la objeción de conciencia para los profesionales sanitarios. Y el debate está en algunas de las razones que se han esgrimido no de forma definitiva y que probablemente vayan a cambiar. Es más, yo digo que van a cambiar. Yo creo que no debe haber registro, ni para bien ni para mal. Yo creo que es obligatorio deontológicamente comunicar a tu superior tu objeción de conciencia a la hora de hacer una prestación, porque esto se ha convertido en una prestación, y ahora si quieres hablamos de si eso no es, que es lo del acto médico, se ha convertido en una prestación, comunicar a tu superior que tú no estás dispuesto por razones morales a hacer tal práctica. Perfecto, pero a tu superior, a tu jefe de servicio o a tu responsable de área sanitaria en el caso de primaria. Pero formar parte de un tipo de registro, ni para bien ni para mal, ni como objetor, ni sin dejar de serlo, no tiene ningún sentido. Y al contrario, se debe dejar abierta para que la objeción se debe de realizar y se practica en hechos concretos, en circunstancias concretas, con pacientes concretos y sabiendo a qué objetas. En segundo lugar, además, es muy importante saber que la objeción puede ir y venir. Puede, en un mismo profesional, puede ir y venir. Es más, en aquel congreso, en aquella convención de la profesión, del 53% que estaban a favor de su regulación, solamente estaban dispuestos a aplicarlas el 28%. ¿Me explico? Luego, esta es la situación. O sea, lo contrario es intentar provocar lo que originó con la ley del aborto, hacer una especie de ejército de objetores por las buenas, que conllevó que saliera del hecho asistencial y se fuera a la calle en forma de negocio. Yeah. La práctica del aborto. Es que la objeción de conciencia, haciendo un registro, que además hay que comunicarlo a la comunidad autónoma o lo que sea, esto no rompe la confidencialidad y encima puede ser coactivo. Bueno, lo de coactivo, pero es que no va a ser así. Estoy convencido que no va a ser así. O sea, estoy convencido de que no va a ser así, primero porque es un sinsentido. Ya lo explica, porque es un sinsentido, no tiene ningún fundamento. Es decir, primero, no es una práctica habitual, va a ser una práctica que ocurrirá de vez en cuando. Segundo, es suficiente con decirlo a tu jefe de servicio, que es el que ordena el servicio, no lo ordena ni el consejero ni nadie. Y tercero, no tiene ningún sentido conocer una relación de gente que objeta, que además puede mañana dejar de objetar. No tiene ningún sentido. O sea, decir, pero tampoco lo dice así, dice que hace un registro de objetores, pero la propia ley, si te la lees despacio, admite que pueda haber la variación que nosotros proponemos. Es decir, lo que proponemos es que haya de objetar, como dice el código, a tu superior, porque hay que ordenar los servicios. Pero, sobre todo por un fundamento que no menciona la ley, que hay cosas que no menciona. La defensa de estas prácticas asistenciales tan delicadas en momentos tan tremendos como la atención a la agonía y la muerte, tienen que quedar en el ámbito asistencial donde se produce. No se puede comercializar por ella. Si alguien objeta, deberá venir alguien el que corresponda al mismo ámbito asistencial a realizar lo que el paciente desea, pero no se puede sacar del ámbito asistencial, sacarlo al exterior. Entre otras cosas, por una cosa muy curiosa, para que esto sea buena práctica, que hay muchos componentes para que sea buena práctica, es la propia profesión la que tiene que controlarla. Bien, para terminar, no sé si quieres añadir alguna cosa de este tema que es muy largo, ¿no? Evidentemente. Pues muy largo y controvertido, porque desgraciadamente mi posición es para intentar contemplar las posiciones de toda la profesión.
no exactamente la mía, aunque efectivamente necesariamente lo tengo que adornar con mi propia posición en algunas cosas. Sí te respondería a una cuestión que has preguntado antes, que sería si es un acto médico o no. Yo creo que no le da mucho sentido discutir de esto, será para unos y para otros no. Lo cierto es que ha medicalizado la eutanasia la ley. La ley ha decidido que para darle la máxima calidad a la respuesta, nos guste o no nos guste, sean los máximos responsables de la asistencia sanitaria los que se encarguen de ella. Pero por otro lado, yo me pregunto, ¿evaluar un paciente y saber el nivel de gravedad que tiene y las posibilidades que tiene es médico? Sí. E intentar convencerle de si merece o no merece la pena, que merezca la pena mejor, que siga viviendo e intentándole ayudar, ¿es médico o no es médico? Sí, los servicios sociales, pero también es médico. Decidir qué posología, qué medicamento es el más adecuado para darle una respuesta y la dosis, lo tiene que decidir un médico. No sé quién, pero un médico. Será farmacólogo, pero alguien lo tiene que decidir. Lo que no tiene por qué ser médico es la aplicación, porque es una acción sencilla, de fácil instrucción, puede ser que lo haga cualquiera, pero todo lo demás, bueno, nos podemos empeñar en negar la mayor. Y luego la última, yo no le niego, ¿qué hubiéramos pensado si la ley estableciera que este proceso lo puede hacer cualquiera? Sin las garantías en fila de los 4 procesos, pues, no sé, yo creo que esto nos toca intentar deontologizar al máximo la ley, porque la ley la ha decidido quien la ha decidido, deontologizar al máximo, y cuando no sea posible el respeto a lo que nos obliga a hacer, lógicamente objetar en conciencia de la manera más honesta posible, pero siempre por razones morales, nunca por interés. Pues muchas gracias. No, gracias a vosotros, ha sido un placer compartir esto contigo, Igualmente. ¿no?